Yo puedo entender la desesperación de los padres y, ojo, a veces no la entiendo. A veces no la entiendo porque en esa asunción de que eso es un problema crónico, en esta sociedad que mm, trata de proteger al menor, a veces de manera errónea, pues se genera un círculo en el que la protección al menor se traduce en ayudas económicas. Y entonces, pues bueno, a veces las familias se convierten en auténticos consumidores de subvenciones. Y esa Claro. no es, no es un buen estímulo de cambio. Y ya sin subvención es difícil entender que la familia tiene que cambiar para que el menor cambie, si además por medio hay una subvención que de alguna manera reequilibra las cosas y hace que mucha parte de la vida familiar gire en torno a esos ingresos, es duro decirlo, pero estamos creando una familia que es rentista. Y El significado de descubrir es lo contrario a encubrir, que está encubierto en nosotros mismos y en el mundo que nos cuentan, el miedo en todas sus formas y cómo afecta a nuestra manera de tomar decisiones, que se distorsiona y encubre en el camino a descubrir y descubrirnos. Hola, estoy muy contenta de recibir aquí otra vez en Aún por Descubrir a la doctora Ana Isabel Sanz. Ella es psiquiatra y psicoterapeuta que trata trastornos afectivos y de ansiedad en la infancia y en la adolescencia. Es directora y fundadora del Instituto Psiquiátrico Ipsias, por el que recientemente, en noviembre de 2024, fue premiada en Budapest en los Premios Europeos de Medicina 2024. Vamos a ver con ella un tema realmente fascinante, por desgracia real, que ella misma me propuso, y es que en su experiencia en los últimos años está viendo casos de diagnósticos erróneos en niños y de padres de las familias de esos niños que se conforman o incluso buscan esos diagnósticos porque hay subvenciones, hay ayudas económicas que se dan por la discapacidad de esos niños, y esas ayudas, lejos de serlo, están empezando a ser el problema que perpetúa la enfermedad y la agrava en los niños. Mi nombre es Tania Martínez y esto es Aún por Descubrir. Doctora Ana Isabel Sanz, gracias por volver al canal, buenas y tardes. además has propuesto un tema tan difícil de creer y tan bien encubierto como es diagnósticos erróneos de psicosis en niños, y que además a veces existe un interés por detrás, por parte de los padres, de cobrar subvenciones a costa de la salud de sus hijos. Suena quizá impactante, Suena fuerte, pero hay que ahora matizarlo, pero algo de eso hay. es una realidad, ¿no? Es una realidad que a poner sobre la mesa, ¿no? Porque no se habla de esto. Y como psiquiatra tratando a niños y especialmente preadolescentes, es algo que, pues, que está en tu día a día, ¿no? Me Pues sí, gustaría, me gustaría empezar explicando, que puedas explicar qué es una psicosis y, en el caso de los niños o en los preadolescentes en concreto, cómo se manifiesta este trastorno. bueno, la psicosis es un trastorno que puede afectar en cualquier edad de la vida. De hecho, es más frecuente que aparezca en edades más adultas, pero hay psicosis en niños. Incluso esquizofrenias, otras con características un poco diferentes, y básicamente los rasgos que las definen, sobre todo en los niños, sería una desorganización del pensamiento, de la capacidad de hacer cosas propias de su edad, de la capacidad de pensar con una cierta coherencia, con una cierta hilazón. Eh, y eso se revela mucho en una conducta desorganizada también, a veces poco comprensible, errática, y otro tipo de síntomas que tienen más que ver con fenómenos perceptivos, digamos, anómalos. Ver cosas que no están, oír cosas que no están, estímulos auditivos que no están, tocar también, oler cosas, estímulos que no hay.
Y es ahí, en el campo de las alucinaciones, bien visuales, bien auditivas, o de otra modalidad perceptiva, donde a veces uno ve síntomas eh, que los niños expresan, pero que uno percibe que no tienen la consistencia realmente de una alucinación, sino más bien de una distorsión fantasiosa de su realidad. Es una frontera a veces difícil de determinar, pero bueno, cuando uno ha visto realmente la repercusión que tiene una alucinación auditiva o visual en un psicótico auténtico, pues este tipo de síntomas que son más creación de la fantasía, eh, sí percibes que hay una diferencia. La repercusión, digamos, anímica, el grado de angustia que producen es diferente, la manera de contarlo es diferente, en las situaciones en las que aparece también cambia. Ahí es donde hablamos de, bueno, síntomas psicóticos que pueden ser una confusión del niño y que en la medida que el entorno, digamos, los escucha con especial interés, pues a veces se potencian más de la cuenta. Eso serían las psicosis, digamos, facticias, las que no son reales psicosis, aunque, insisto, en los niños puede haber psicosis. Claro. Y decías que el entorno les preste atención a eso y le dé importancia, lo puede potenciar. Entonces, ¿cómo interviene aquí el entorno familiar a la hora de influir en que el niño desarrolle ciertas conductas? El entorno familiar es una variable fundamental para entender cualquier manifestación emocional y conductual de un niño o de una niña. En este caso, yo me estoy refiriendo a niños que probablemente de otra manera no son escuchados o no reciben el afecto y la atención que les gustaría tener y que como enfermos además de unas determinadas características que son más llamativas, como es el caso de la psicosis, pues despiertan en sus padres y en el entorno un interés especial. Es decir, cuando un niño te cuenta que ve cosas, si tú le pones cara de qué grave es eso, o madre mía, lo que te está pasando, pues evidentemente si hay algo, digamos, de fantasioso y no de real, tu mismo interés en el síntoma eh, hace que el niño capte que eso para él es un motivo de estar en el foco. Y todos necesitamos estar en el foco y recibir atención. En ese sentido, el entorno puede potenciar un síntoma que es discutible desde el punto de vista psicopatológico. Ya. O sea, que te refieres a casos en los que es una cosa de niños sin más, imaginaciones, que los padres le den la importancia que no tiene, de a mi hijo le pasa algo, le pasan cosas extrañas y que a veces hay que quitarle, restarle importancia. Pues desde luego sería sano, porque de darse tiempo, si es, o sea, de ver si eso es realmente una psicosis, siempre hay tiempo. Eh, la primera reacción no tiene que ir por ahí. Y cuando uno ve psicosis facticias, es decir, síntomas alucinatorios que no te suenan a una psicosis real, pues porque los síntomas aparecen siempre en determinadas circunstancias, porque las alucinaciones son muy estereotipadas. Hay pautas para ver que eso no tiene consistencia. Y los padres ya te presentan a su hijo como una persona que tiene una psicosis o un psicótico directamente, pues está claro que en esa familia la enfermedad tiene un valor importante y que a través de esa enfermedad supuesta, el niño recibe una atención que de otra manera a lo mejor no recibiría.
Ujú. Ese es un poco el mecanismo por el que yo creo que se perpetúan estas supuestas enfermedades que evidentemente son un problema, pero no de un tipo psicótico. Yo le daría otro nombre y buscaría otras raíces. Claro. Y si lo estás explicando así, es porque lo ves a menudo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver. A menudo, afortunadamente, no. De una manera lo suficientemente significativa como para que no sea una excepción, desgraciadamente, sí. Ujú. Y me comentabas también, antes de empezar a grabar, el tema de la medicación, que estás encontrando niños que por razones de trastornos de conducta se les estaba dando una dosis de medicación superior a la que tú recetarías incluso para un adulto, en lugar de tratar esos trastornos de conducta con otras terapias efectivas que tú defiendes, no solo por ser efectivas, sino también por ser más saludables que medicaciones que se están dando en algunos casos, ¿no? Bueno, a ver, a ver si trato de hacer comprensible algo que no es tan sencillo. Eh, a veces los trastornos de conducta son muy severos y muy disruptivos y hace falta usar medicación. Eh, lo que pasa es que yo creo que ahí hay que, primero, ser cauto en cuándo se usa, en cómo se sube y si es la única medida que se está utilizando. Es decir, si entendemos que el trastorno de conducta solo es un síntoma y que lo único que hay que hacer es acallarlo con medicación, lo que solemos hacer es empezar una carrera que nos lleva a dosis absolutamente inasumibles de fármacos en personitas que todavía no han terminado su desarrollo cerebral, o sea, ni cerebral ni del resto del organismo. Y estamos hablando de medicaciones que interfieren tanto en su desarrollo neuronal como en otras facetas de su salud, por ejemplo, el metabolismo. Si solo usamos esa respuesta, no estamos actuando ni de una manera eh, seria, porque nos estamos olvidando de otros factores, ni de una manera que nos lleve a resolver auténticamente un problema. Los trastornos de conducta, aparte del síntoma, revelan que hay problemas detrás. Normalmente problemas de vinculación con los padres, de traumas anteriores, de una educación que pone límites de una forma poco adecuada. Si no se aborda eso y solo nos quedamos en los fármacos, no estamos resolviendo el problema. Eso es lo que yo critico. No el usar fármacos. Los fármacos se usan a veces porque no queda otro remedio, pero no pueden ser la única respuesta, ni la única manera de actuar cuando el niño exhibe una conducta disruptiva. Hay otras formas de poner límites antes de llegar a los fármacos. Entonces, hay que usar todos los recursos y de una manera adecuada, no solo la medicación. Si hacemos eso, eh, flaco favor le estamos haciendo al niño y además es que no estamos entendiendo lo que está pasando. Esa es la Y cuestión. en estos casos de medicación excesiva para estos trastornos conductuales, ¿qué tipo de medicaciones y qué consecuencias, qué efectos tiene para la salud el estar tratándose, como decías, que cada vez se necesita más, ¿no? Cada vez toman más. ¿Qué consecuencias No, no, tiene? vamos a ver, No. el que tomen más puede ser debido a distintas cosas. Eh, Desgraciadamente hay trastornos en la infancia, pues, por ejemplo, dentro del espectro del autismo, eh, que es verdad que tienen una repercusión conductual que a veces pues requiere de, de dosis de fármacos que son altas y que tienen poca sustitución, porque ahí hay un problema, digamos, neurobiológico de base, pues que hay que abordar. Yo me estoy refiriendo a esos factores que no son
biológicos que tienen que ver con las conductas, por ejemplo, de los padres cuando el niño exhibe una conducta disruptiva, por ejemplo, premiándolo para que no monte más, para que no monte más lío, eh, o límites poco consistentes. Es decir, eso, si eso no se utiliza como recurso, lo que pasa es que el niño cada vez recurre más a una conducta determinada y entonces cada vez requiere más intervenciones farmacológicas porque como usa más el dar golpes, el gritar, el pegar patadas, pues cada vez es más frecuente que cuando pasa eso recurrimos a la solución inmediata, que es la tirita de la medicación. Ujú. Y empezamos con una dosis bajita y como eso no se queda quieto porque los padres siguen respondiendo de una manera que no frena esa conducta, pues entonces la próxima vez necesitaremos más y cada vez más veces. Ese es el, digamos, el círculo que a mí me parece una espiral peligrosa porque solo se queda en responder a la manifestación desde lo farmacológico sin poner otro tipo de soluciones que harían que esa espiral hacia arriba no se diera. No tendríamos por qué subir los fármacos si mientras se usan los fármacos se usaran otras estrategias correctivas. Los fármacos lo que nos permiten es que un niño descontrolado, que, con el que no se puede razonar o se razona mal, esté más controlado. Pero eso es una medida, digamos, de apoyo, no puede ser la solución. Esas consecuencias de esa medicación, ¿qué tipo de medicación es lo primero? ¿Cómo actúa esa medicación y las consecuencias que tiene en otros aspectos de la salud? En los niños, las medicaciones que se usan para los trastornos de conducta, eh, bueno, principalmente o las que más quisiera destacar son las que se llaman antipsicóticos o neurolépticos. Bueno, pues, por dar algún nombre, pues la risperidona o el aripiprazol o la olanzapina. Son fármacos que están autorizados, digamos, hay estudios sobre ellos y en estos casos, pues a veces son necesarios, pero no están exentos, lógicamente, de efectos secundarios. Los que yo destacaría de forma más importante eh, porque en la salud general de los niños yo creo que son algo a tener en cuenta, son los metabólicos. Normalmente son fármacos todos que afectan al apetito y a diversos aspectos del funcionamiento metabólico. Todo ello, tanto el aumento del apetito como un peor funcionamiento en la metabolización de la glucosa, un aumento de la resistencia a la insulina, generan lo que se llama un síndrome metabólico que básicamente se traduce en mayores posibilidades de obesidad. Eso por una parte. También puede afectar a ciertos niveles de algunas hormonas poco conocidas, quizá, sobre todo la prolactina, que los niños pues altera, por ejemplo, la forma del tórax, en algunos casos haciendo que tengan como las mamas más desarrolladas de la cuenta, y en las niñas pues puede alterar, por ejemplo, el periodo y algunos aspectos de su desarrollo sexual. Insisto que a veces hay que asumir estos efectos secundarios, pero no hay que perderlos de vista y hay que ser lo más prudentes posibles y usar la medicación de la manera más razonable posible. Insisto otra vez en el mensaje de que el problema no es que no haya que usar los fármacos, sino que no hay que usarlos como única solución ni de manera indiscriminada. Cuando se usan de manera correcta son herramientas útiles, cuando se usa como única respuesta a un problema que tiene otras causas, eh, pues entonces estamos obrando mal y estamos pretendiendo sostener una silla con una sola pata. Y eso nunca da resultado.
Tú eres defensora, Ana Isabel, de ir a esas causas, de no abordar los síntomas solamente, sino siempre ir a las causas y por eso esa combinación de las psicoterapia con las herramientas que puede usar la psiquiatría, como en la medicación, pero siempre hacer terapias que detectan dónde está la causa y a trabajar desde ahí, aunque haya un acompañamiento en un momento dado de la medicación, como estás explicando. Por supuesto. Si queremos adultos que, que evolucionen hacia la salud, es decir, hacia una forma, porque los trastornos de conducta no dejan de ser una mala forma de canalizar determinadas emociones hacia conductas agresivas. Si eso no lo trabajamos, no vamos a resolver, digamos, los conflictos reales de ese menor y no vamos a lograr un adulto equilibrado. Entonces, eh, estamos poniendo parches, pero no resolviendo eh, el complejo problema que suele haber detrás de los trastornos de conducta. Que se puede trabajar con mucha paciencia y con mucho trabajo de psicoterapia a nivel familiar y también, lógicamente, con una respuesta adecuada en el ámbito educativo, donde también se juegan mucho los límites, el cómo se trasladan las normas. Luego es un ámbito donde también hay que trabajar en la familia, en el grupo social y en la escuela. Eso es fundamental si queremos realmente poner solución a lo que está pasando en un niño que tiene problemas de conducta. Si no, no resolvemos el problema y nos encontraremos con un adulto que tiene problemas de conducta igual. Los casos de padres conformándose con diagnósticos que dan la salud mental de un niño por perdida, como lo que comentábamos de diagnósticos erróneos de psicosis, esos casos en los que se conforman con esos diagnósticos y ya no ahondan más, ¿son casos aislados o dentro de la consulta, dentro de los casos que tú ves en consulta, no son tan aislados? A ver, la familia de un niño con problemas emocionales o conductuales normalmente suele sufrir mucho, pero también es parte del problema. Y ese suele ser el escollo que nos encontramos. El hacerle comprender que parte del comportamiento de su hijo tiene que ver con cómo hacen determinadas cosas. Esto no es culpabilizar a los padres, esto es entender que un niño nace dentro de una familia y que aparte de su mochilita biológica, eh, tiene la mochilita del aprendizaje dentro de un núcleo familiar y que las cosas que se hacen dentro de ese núcleo familiar tienen mucho que ver con cómo él se expresa. Si solo focalizamos sobre sus síntomas, sobre sus estallidos de conducta, estamos viendo solo una parte del cuadro. No estamos teniendo en cuenta por qué se produce eso y qué cosas refuerzan eso, que normalmente son o bien vínculos poco sanos, que a veces son sobreprotectores y otras veces son de absoluta negligencia o de una negligencia intermitente que genera en el niño pues unas conductas, digamos, mm, coherentes con esas pautas erráticas de educación. Esas pautas de educación, si no las cambiamos, no vamos a modificar del todo el mundo interior del niño. El mundo interior del niño o sea, tiene su propia evolución, pero sigue muy vinculado a lo que hacen los padres. Los padres, la escuela, insisto, los núcleos de socialización. Y para abordar el problema de cualquier menor emocional y conductual, tenemos que recurrir a cambios en las dinámicas familiares y a veces
en otras dinámicas que tienen que ver pues, con las que se generan en la escuela. Es decir, el niño forma parte de un sistema. Si solo atendemos lo que él hace, nos estamos olvidando de que ese es un cuadro más complejo. Eso es lo que yo reivindico, que se tenga en cuenta todo el cuadro. Y sé que cuando se alude o cuando se trata de trasladar a los padres, por ejemplo, que ellos forman parte de ese entramado y que ellos también están concernidos por lo que hay que cambiar, pues a veces eso supone dificultades. La vida de hoy es complicada, además los padres tienen sus propias historias y no es fácil entender que uno tiene que cambiar. Y muchas veces, pues ese escollo es un escollo que no se puede resolver. Afortunadamente otras también se consiguen cambios. Es decir, hay casos de éxito en el cual se consigue modificar el problema del niño y los problemas del padre de los padres como educadores. Eh, pero desafortunadamente no son ni uno ni dos los casos en los que ese escollo es el escollo definitivo. Ahí se acabó el tratamiento. Se quedan con un diagnóstico de, como me comentabas antes, de que una niña llegue a decir, yo soy una discapacitada, eso es lo que me dice mi madre, ¿no? Pues sí, vamos a ver, yo creo que cuando la familia se desespera, pues evidentemente a veces en- afronta esa frustración entendiendo que esa es una situación que no va a cambiar, que es crónica, que su hijo tiene un problema que no tiene solución y pues medimos pocos las palabras y sí, muchas veces se les transmite a los niños pensando que no lo entienden o minimizando hasta qué punto lo entienden, mensajes que son absolutamente, vamos, destructivos. Porque Mm. cuando a un niño se le dice que es un discapacitado, puede estar transmitiéndosele un mensaje de que necesita ayudas, pero desde luego el primer mensaje que el niño escucha es que no sirve, que es un proyecto fallido y eso desde luego en sí mismo es destructivo. Aparte de los problemas que pudiera tener, Mm. esa idea destruye a cualquier persona y no la ayuda a sentirse mínimamente válida. O sea, no es en absoluto sano. Yo puedo entender la desesperación de los padres y, ojo, a veces no la entiendo. A veces no la entiendo porque en esa asunción de que eso es un problema crónico, en esta sociedad que mm, trata de proteger al menor, a veces de manera errónea, pues se genera un círculo en el que la protección al menor se traduce en ayudas económicas. Y entonces, pues bueno, a veces las familias se convierten en auténticos consumidores de subvenciones. Y esa Claro. no es, no es un buen estímulo de cambio. Si ya sin subvención es difícil entender que la familia tiene que cambiar para que el menor cambie, si además por medio hay una subvención que de alguna manera reequilibra las cosas y hace que mucha parte de la vida familiar gire en torno a esos ingresos, es duro decirlo, pero estamos creando una familia que es rentista. Y motivación para el cambio en esos casos es nula prácticamente, porque se Claro. convierte en una forma, tristemente se convierte en una forma de vida, ¿no? Claro, más conformismo todavía y algunos no solo se conforman con una incapacidad permanente para sus hijos, sino que en algunos casos has visto que buscan ese diagnóstico porque saben que pueden obtener una subvención de por vida, ¿no? Claro, vamos a ver. Bueno, en el caso de los menores no hay incapacidad, es decir, incapacidad es una cosa que tiene que ver con el trabajo. En el caso, digamos, más amplio de funcionalidad, se habla de discapacidad. Eh, ¿Qué sucede ahí? Eh, los padres ven que su hijo tiene un problema. Algunos reciben información o les llega a la onda de, oye,
tu hijo tiene derecho a una serie de cosas. Ah, entonces, ¿cómo no le van a dar a mi hijo una discapacidad? Claro, eso, si estuviera bien planteado, es una ayuda social realmente para compensar una dificultad. El problema es cuando esa dificultad se mantiene y no se trabaja en resolverla, que es lo que tendríamos que hacer, porque hay un aliciente económico, y a veces lo hay, y muy importante, eh, que si desaparece esa discapacidad, desaparece, deja Cuando de, dices, deja, perdona Ana Isabel, cuando dices ahí hay ese aliciente económico a veces importante, ¿de cuánto puede llegar a ser la ayuda a una familia? Hombre, eso Sí. depende del grado, depende del grado. Yo ahí, quiero decir, eso es una cosa que gestiona servicios sociales, pero hay niños que pueden llegar a tener un grado de discapacidad eh, que para un adulto sería muy significativo, casi digamos que el límite donde uno empieza a recibir algún tipo de ayuda social es el 33. Hay niños que tienen del 60 y tantos para arriba y con mucha justicia, en muchos casos. ¿Y En de qué otros rango casos, económico estaríamos hablando? ¿Lo conoces? ¿De cuánto a cuánto recibe una pues familia? hombre, fácil unos 400 euros. Estoy hablando de cosas que cambian continuamente, porque además, aparte de lo que puedan recibir por la discapacidad, hay otros tipos de ayudas que es que está cambiando tan rápido y las leyes cambian tan rápido que lo que yo te digo, que lo que yo te pueda decir en este momento, que además no es mi especialidad, porque eso ya te digo que es un ámbito más que forma parte de servicios sociales y de otras instancias que no son sanitarias, pues se van juntando subvenciones de aquí y de allá, y es que puede ser el medio de vida de una familia. Sí, puede llegar a ser. Esos Entonces, 400 euros sería el mínimo por esa discapacidad del ya te 33 y digo de que ahí, eso cógelo con pinzas, sí, porque todavía. pueden ser 400 de la discapacidad, una beca de comedor, beca para el transporte. Quiero decirte que es que ayudas, hay gente que no recibe ninguna y gente que va sumando muchas. Entonces, en algunos casos, desgraciadamente, yo creo que sí que hay que decirlo, se convierte en una forma de ir viviendo eh, y se pierde de vista que eso son ayudas, no la forma que va a tener de vivir esa persona. Es decir, se supone que si esa persona tiene posibilidad de reducir esa discapacidad, el objetivo tendría que ser reducirla, no hacer por mantenerla o conformarse con ello. Ujú. Ese es el problema. Yo creo que es un logro importante eh, que haya compensaciones sociales cuando hay limitaciones. La cuestión es cuándo esas ayudas hacen que esas limitaciones, en lugar de ser transitorias y algo que se va mejorando con un tratamiento, que en el caso de una personita pequeña sería lo que habría que hacer, que no fuera algo permanente, sino que fuera cada vez, digamos, haciéndole estar más cerca de un ciudadano totalmente funcional, cuando lo económico frena ese proceso de reincorporación a una sociedad normalizada. Esa es la pregunta. ¿Ayudas? Perfecto. ¿Que un Estado tenga sensibilidad social? Maravilloso, bien distribuido. Y con Ujú. un control y sin perder de vista que son ayudas, no formas de vivir. Claro. Dejan de ser una ayuda en el momento que, como has dicho, frenan el tratamiento a un niño que no tiene por qué ser un discapacitado y mucho Toda su vida, menos un incapaz. toda su vida. No ser un discapacitado toda su vida, que su vida es muy larga. Exacto, toda su vida, iba a decir mucho menos un incapaz para trabajar, para ganarse la vida, para aprender un montón de cosas que de esa manera ya se le está diciendo.
tú no vas a poder, ¿no? Que es grave eso. Más que se le está diciendo, no es tanto lo que se le está diciendo como lo que se está intentando mantener, que es una etiqueta y que evidentemente frena que se logre una normalidad, que es lo que queremos todos. Es decir, un niño tiene mucho potencial, no todos, desgraciadamente, porque hay condiciones que evidentemente son crónicas y no van a tener una normalización, pero hay otros niños que tienen un potencial inmenso si se hacen las cosas bien. Y la tristeza es que esos niños no lleguen a desarrollar ese potencial porque lo que supuestamente es una ayuda se convierte en un aliciente que frena su recuperación. Ujú. Y a veces, bueno, eh, uno ve que no es tan descabellado pensar que eso suceda, que las ayudas que se reciben sean un freno para lograr desarrollar el potencial de esa persona. Eso es terrible, porque estamos hablando, insisto, de niños que tienen mucho camino por delante. Convertirlos en personas que no van a ser plenas por no hacer lo que hay que hacer, uf, es para pensárselo. Sí. Comentábamos antes también que a veces, como medida extrema, los psiquiatras llegáis, psiquiatras y otros doctores, llegáis a la conclusión de que la solución para un niño es quitarle su tutela a sus padres. Sí, Cuando bueno, pasa esto, ¿qué conflictos encontráis los doctores que llegáis a esta conclusión al llevar esta situación a los servicios sociales, que son los que al final tienen que aprobar o no aprobar esa medida? bueno, la retirada de la tutela siempre es una medida extrema, traumática, pero a veces es necesaria. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho, muchas veces el ambiente social, el ambiente familiar, que es la base o una base importante de cómo se desarrolla un niño, pues tiene unas carencias y unas limitaciones, a veces pasajeras, a veces definitivas, que hacen que si el niño permanece en ese entorno, evidentemente vaya a desarrollar problemas. Cuando se valora que eso es así, y esa valoración, bueno, nosotros como clínicos tenemos una parte, pero no somos quienes tomamos las decisiones. Las decisiones de retirada de tutela son una decisión que pasa principalmente por servicios sociales y por, digamos, eh, también por la instancia, digamos, judicial, en este caso, Fiscalía del Menor. Aparte de que sea una decisión traumática o no, es una decisión en la que a veces uno ve incongruencias. Incongruencias que tienen que ver, pues supongo, con que los profesionales pues somos humanos y podemos no ser coherentes. Entonces, en determinados casos se apuesta mucho por no retirar, esto es lo que se ve desde lo clínico, que ya digo que es una visión que a veces se nos consulta, pero desde luego nuestra visión no es vinculante. Nosotros no somos los que tomamos decisiones en ese ámbito. Y lo que uno puede ver, y esto es una opinión, es que en determinado momento se apuesta mucho por mantener el vínculo familiar, a veces yo creo que apostando excesivamente, eh, supuestamente por lo que implica para los padres y no pensando tanto en lo que implica para los niños, y otras veces se quita con demasiada rapidez. Entonces, uno nunca tiene demasiado claro si hay un criterio homogéneo en cuándo es necesario adoptar esa medida, que es una medida excepcional, y cuándo no. Y el problema que solemos tener, pues surge cuando vemos
que en unos casos se actúa quizá de una manera excesivamente rápida y en otros pues se aguantan situaciones eh, muy de riesgo sin tomar medidas a favor del menor o que nosotros entendemos que son a favor del menor y se sigue manteniendo la tutela cuando hay un riesgo evidente de que el menor esté expuesto a situaciones de un gran riesgo. Yo sigo sin tener claro, y esto lo digo, insisto, a título personal, eh, cuáles son los criterios que se usan en unos u otros casos. No lo tengo claro y en mi práctica profesional, desde luego, lo que voy viendo no me ayuda a tenerlo claro. Porque ves todas estas Porque incongruencias de veo que estabas contando. diferentes Sí. actitudes en unos y en otros casos que mi razón no llega a entender. O sea, ¿consideras que faltaría integración entre la sanidad y esos servicios sociales que se pongan más en común? Teóricamente hay muchos espacios de discusión común, Y muchos, en la muchos, práctica, muchísimas reuniones. Otra cosa es que esas reuniones a veces sirvan o no sirvan para algo, pero reuniones hay un montón, ¿eh? sí, pero Cada luego caso, cada caso implica reuniones a distintos niveles con una frecuencia tremenda. Lo que pasa es que la efectividad de esas reuniones, bueno, sería pero no cuestionable. siempre os consultan, ¿no? Comentabas, a veces nos consultan a los psiquiatras, pero no En teoría, siempre. en los casos más graves, nuestra voz sí que se oye. En las reuniones participamos. Mm, insisto, y damos nuestra opinión. Eh, que nos sintamos escuchados o no, y aquí estoy hablando tanto de psiquiatras como de psicólogos, ¿eh? Estoy hablando en general Ujú, de personal clínico de salud mental. Pues a veces no nos sentimos escuchados, esa es la realidad. ujú. Hablaste hace poquito en la revista Hola de las señales de que un niño se siente ignorado por sus padres y para su pleno desarrollo cognitivo y emocional haría falta en muchos casos mayor conexión en ese vínculo padres-hijos. ¿Puedes comentar un poco esto? ¿Qué señales te hacen que puedas detectar enseguida que no hay esa conexión emocional o que no es como debiera ser para el pleno desarrollo de los menores? Bueno, a veces tardas en darte cuenta de eso, porque los niños tienen mucha fidelidad a sus padres y eso es lógico y además sano. Y hasta que te das cuenta, pues de que están más aislados, de que a veces van descuidados, de que están tristes, de que están poco comunicativos, de que comen menos en el caso de que tengas oportunidad de verlo, pues porque están en el comedor, de que te informan de que duermen mal, tardas, pero señales hay muchas. Muchas veces la primera señal es la conducta. Cuando empiezan a tener conductas irritables, agresivas, es una señal muy visible. Pero hay otros niños que lo viven todo más para adentro y lo que ves, pues es eso, que se meten en sí mismos, a veces que se desorganizan y no hay manera de entender lo que están viviendo porque lo cuentan de una manera muy disociada, muy desorganizada. Esto ya son casos graves, ¿eh? Otras veces porque empiezan a autolesionarse, hay distintas señales que, te insisto, a veces pasan desapercibidas mucho tiempo, porque los niños son unos supervivientes. Muchas veces aguantan cosas terribles sin que incluso los que estamos cerca nos enteremos. ¿Qué es lo que más necesita un niño para ese correcto desarrollo emocional Vamos a ver, un niño por parte de sus padres necesita en casa? afecto, necesita que le consideren valioso, necesita sentirse valioso y necesita sentirse querido. Eh, Eso
desde hace ya muchos años se sabe que es el principal alimento que hace que un niño se desarrolle bien o no. Eh, yo creo que esto ya desde principios del siglo XX hay estudios muy fundados de que, por ejemplo, un niño bien cuidado en un orfanato se cría fatal porque le falta el vínculo afectivo. Es decir, esto Bowlby lo estudió ya a principios del siglo XX o muy a principios del siglo pasado y hoy está absolutamente en el candelero. Que el apego con los padres, que el vínculo con los padres es el principal determinante de un buen desarrollo de una personita, hoy está aceptado por todo el mundo. Si tuvieras que dejar un solo mensaje a quienes están escuchando por, en relación a todo lo que hemos comentado, de salud mental de los niños, de cómo abordarlo cuando un niño tiene problemas de conducta, ¿cuál sería? ¿Con qué te gustaría que se quedaran las personas al escuchar todo esto? Yo creo que con los trastornos de conducta de los niños, quizá el principal mensaje sería entender que un niño tenga un trastorno de conducta no es que un niño sea malo, eh, que hay que buscar por qué se está expresando así. Tanto para los profesionales, no solo sanitarios, sino educativos, que suelen ser los que más lidian con estas cosas, como para los padres. Hay niños, hay niños que, bueno, que pueden tener una cierta maldad, hay niños con psicopatías, pero inicialmente un trastorno de conducta no es equivalente a que un niño sea malo. Normalmente quiere decir que un niño lo está pasando mal y que un niño tiene problemas para expresar las emociones más negativas, la ira, el enfado, que se paren a pensar eso. Antes de llamarle malo, antes de castigarle, y que para eso tenemos que trabajar una red muy compleja que incluye a los sanitarios, a los padres, a los educadores, a los servicios sociales, que no somos unos contra otros, que estamos jugando todos en el mismo equipo. Eh, porque a veces da la sensación de que uno está jugando o a favor de unos, que en este caso los padres, o a favor de otros, los menores. No, eso de a favor de unos o a favor de otros, no. Ser padre es muy complicado. Ser padre de un niño con problemas conductuales es muy complicado, eh, pero no se puede, pero uno no se puede zafar de las responsabilidades que tiene en eso. Y entonces tiene, primero, que entender que tiene un problema, sí, pero también escuchar qué puede cambiar para que eso sea diferente. ¿No? Sobre esto, de todas formas, se puede hablar mucho porque es una realidad. Primero, yo creo que está muy vigente. Los problemas conductuales son eh, el pan nuestro de cada día y es la inversión de futuro y en ello se juega la sociedad que vamos a tener dentro de 10 15 años. O sea que yo creo que merece la pena tomárselo muy en serio y hacer las cosas quizá con más criterio y de una manera más interdisciplinar, multidisciplinar, realmente hablando y tratando de poner en común criterios y no imponiendo perspectivas que creemos que son las más válidas. Tenemos que trabajar todos juntos y eso es muy difícil. Ujú. Gracias, Ana Isabel.